Buenas, ¿cómo están? Otra vez estamos grabando una vez más, algo más para enseñarles, para tratar de mostrar más que ustedes pueden salir más y hacer más en este mundo. Como ustedes saben, todos siempre estamos atascados y nos quedamos ahí. Uno tiene que empezar a pensar y empezar a abrirse. Hoy tengo 3 diferentes cosas que les voy a hablar acerca de cómo ustedes van a empezar a ser ustedes mismos. Cómo ser uno mismo y no dejarse de llevar lo que la gente dice. Porque nosotros siempre nos dejamos llevar por todo lo que los otros dicen, lo que los otros hacen y simplemente estamos como obligados a hacer cosas que nosotros en verdad no queremos hacer. A veces nos callamos o no. A las personas no le importa lo que tú eres y quién eres. Tú piensas que el resto del mundo tal vez tú le interesas, pero la verdad a nadie no le interesa quién eres tú. Porque solo a tus padres le puedes interesar una parte, pero no el 100%. Pero al resto del mundo, la verdad, no les interesa lo que tú eres. Porque tú sabes, tú no eres una estrella de cine, tú no eres un actor de una película, tú no eres un artista famoso, o un doctor que tal vez sepa hacer algo que es único, pero la verdad, te digo así, si es así también no sirve, porque tú vas a ser reemplazado por otra persona. No importa lo que tú sepas hacer o no, no importa si es que eres bueno en eso. Y eso sí, a veces tú te vas a levantar unos días como con una depresión, pensando, orando y quejándote que alguien va a venir a rescatarte y te va a tratar de ayudar y decir, ok, sabes que tú eres una persona que importa. Pero como te digo, tú simplemente eres una persona que se puede reemplazar. Siempre la vida continúa. A nadie le importa si tú vives o mueres, si sobrevives o no. Porque esa es la verdad. Yo sé que es dura, pero todos te van a ayudar en un momento, sea un corto tiempo, o sea un largo tiempo, pero un par de días. Pero después de un poco tiempo ellos van a tener que regresar a sus vidas. Y no van a tener que dejar de hacer todo lo que ellos hacen, dejar de vivir la vida de ellos solo porque tú te sientes solo o estás atrapado. Tú piensas que porque tú estás con una depresión, todo el mundo, los familiares, los amigos, están obligados de ayudarte. Todos tú piensas que ellos están obligados de ayudarte, pero nadie está obligado de ayudarte. Tú a veces solamente tienes que dejar de escuchar tus emociones. Tienes que mandarlas a un carajo, decirles, todo lo que yo siento en ese momento, eso no sirve. Tengo que hacer cosas positivas para que yo empiece a hacer algo. A veces nosotros ponemos en el Facebook o en el Instagram cualquier cosa, cómo nos sentimos pensando que alguien nos va a venir y nos va a ayudar a tratar de salvarnos de esa soledad. Pero todo eso no sirve porque a la final a nadie le importa quién tú eres o qué tú haces o qué haces con tu vida. Solo los padres te van a querer ayudar, solo los padres te van a hacer algo por ti, pero el resto de gente no. A veces tú piensas que le voy a avisar a mis padres, pero a la final ellos sufren más que nadie, todo eso sirve para nada. Utiliza tu mente y deja de quejarte, deja de estar esperando que alguien venga a ayudarte, que te importa lo que la gente diga. ¿De qué le importa lo que la gente diga o no diga? Simplemente haz lo que te gusta hacer, empieza a salir, no esperes de nadie.
No busques esa aprobación de nadie. Deja de quejarte y cierra tanto esa boca que haz lo que tú quieras hacer, que muchas veces la gente te va a odiar, pero ¿y eso qué importa? Lo que tú vas a hacer es lo que te gusta hacer. Tal vez algunos piensen que no les importa, porque mucha gente va a decir, y a la verdad a mí no me importa lo que la gente dice. Y entonces dime, ¿por qué tú sigues haciendo lo que siempre has hecho? Siempre estás esperando que alguien venga y te dé algo o que te ayuda. Nadie te va a venir a ayudar. Deja de soñar, deja de pensar de esa forma. No pienses que comprar un boleto de la lotería, tal vez en ese momento alguien diga, ok, el momento que ganas la lotería, ¿quién te va a venir a ayudar? Nadie. Tal vez la familia, los amigos y todo eso, pero lo único que ellos van a venir es por el dinero. No es porque te quieren. Tú sabes que todos nos vamos a morir algún día. Y eso es que tú piensas que alguien te va a recordar algún día. Tal vez un amigo se acuerde o dos, pero tú sabes que ellos se van a morir también. ¿Quién te va a recordar? Nadie. Prácticamente nosotros somos polvo de las estrellas. Como tú ves, todo lo que tú ves ahora en este momento, algún momento va a dejar de existir. Entonces, por eso es que tienes que dejar de preocuparte tanto lo que le dice la gente, no dice la gente. Porque la gente, si tú te pones a pensar físicamente, todos somos solamente un polvo del cosmos, de las estrellas, que somos formados en una forma que nos dice la humanidad. Así es que no tienes que poner mucha atención a lo que la gente diga o no diga. Si se ponen a juzgarte o no. Nosotros tenemos que dejar de poner esa autoimagen a nosotros de cómo nosotros supuestamente debemos de vernos, cómo debemos de actuar. Porque solo lo hacemos porque la gente dice que hagamos. Porque recuerda que nosotros no somos lo que nosotros pensamos que somos. Nosotros somos lo que las otras personas piensan que somos. Si tú le pones una bala a una persona en la cabeza, ¿qué va a pasar? Se muere y va a dejar de existir. Eso va a pasar con todos nosotros. Deja de preocuparte tanto y empieza a hacer las cosas que te gustan. Empieza a hacer algo que te inspire. Porque algún momento nosotros vamos a morir y eso se va a quedar ahí. Y no importa si la gente dice algo o no dice. Número 2, tú no necesitas ser aprobado por nadie. Tienes que darte en cuenta que nadie puede aprobarte o desaprobarte de cualquier cosa. Porque para aprobarte y desaprobarte de algo, ellos tienen que tener algo de información más sobre ti, más de alguna cosa o cualquier cosa que ellos estén aprobando o desaprobando. Por eso es que te digo, mucha gente no puede aprobarte de lo que tú haces o lo que tú no haces. ¿Cómo tienes que dejar esa adicción que tenemos nosotros de querer que la gente nos quiera como ellos quieren que seamos? Porque nosotros prácticamente no somos lo que nosotros somos, que en verdad somos originalmente, pero no lo somos y no lo hacemos y no expresamos como en verdad somos. Porque nosotros estamos con esa necesidad de que nos aprueben en cualquier cosa. Cuando estamos con la familia, con los amigos, queremos que alguien nos apruebe, que nos dé el ok para seguir siendo nosotros. Tú no tienes que dejar que ellos te aprueben o no te aprueben. La verdad que a nadie le importa lo que tú haces o no haces. Todos pensamos igual, todos pensamos que nosotros somos el héroe de nuestras vidas. Y a veces nosotros ponemos que esa es nuestra película. Y siempre ponemos eso. Por ejemplo, ahora están en su casa y están pensando, esta es mi película, esto es lo que yo estoy viviendo, esto es lo que yo tengo que hacer, que yo soy el número uno. Porque todos pensamos eso, todos pensamos que nosotros somos los héroes de nuestras vidas. Y que pensamos que todo gira a nuestro alrededor. Y todo lo que nos está pasando en estos momentos es que el universo, tal vez Dios está haciendo algo para que todo siga bien y vaya bien en orden. Y todos tenemos las mismas sensaciones. Toda esa importancia que le ponemos, a todo le ponemos importancia y le tomamos todo personal. Por ejemplo, hay momentos que nosotros vamos en el carro y el tráfico se para y nosotros estamos como apurados, pero nosotros literalmente estamos pensando, ¿qué es lo que hicimos nosotros para molestar a Dios? ¿Qué es lo que hicimos nosotros para molestar al universo? ¿Que por qué nos está pasando estas cosas a nosotros? Y nosotros siempre reaccionamos a eso. O a veces también el momento que nosotros nos vamos a comprar un café, un jugo, y entonces nosotros estamos pensando es que todo eso es una película de mí, de yo, que camino, qué pasa conmigo, que yo, qué tengo que hacer, yo. Es que nadie te está haciendo caso. Tú siempre estás
pensando que todos están viendo a ti, siempre te estás pensando que todos están poniendo atención, pero en verdad es que todo está concentrado en ti, porque todos caminamos con eso de que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto. Solo nosotros somos los artistas principales y todos los que están atrás de nosotros o alrededor de nosotros son como personas de segundo plano, son como personas que están atrás, que nosotros no les hacemos caso. Es como cuando estamos en la calle, la mayoría de nosotros ni siquiera tomamos en cuenta a nadie más que está más allá de nuestros brazos. Más allá de nuestros brazos no vemos a nadie, pero nosotros siempre estamos viendo nuestras propias vidas o siempre estamos viendo todo por nuestras propias perspectivas. Entonces, por eso es que nosotros vemos todo a nuestra forma de ver. Cada uno ve la forma que uno ve, porque cada uno es un universo. Nosotros interpretamos diferentes formas. Recuerda que simplemente tú eres como solo un manejador de taxi en una película, que nadie le pone atención, que nadie está viendo lo que está haciendo. Simplemente están viendo al artista, ¿cómo se dice? Al héroe de la película, pero nadie le pone atención al taxista. Eres como eso, tú eres como un taxista ahora. Porque yo cuando empecé a hacer el seminario, una vez me tocó de ir a acostarme en mitad de la calle. Nos ponen a que nos acostaran por 2 minutos y entonces la gente pasaba. Era un lugar donde era mucha gente. Y entonces nosotros nos acostábamos y entonces veamos que la gente solamente nos quedaba viendo. Es que nosotros ponemos atención un ratito, unos 5 minutos, 10 minutos. Pero el momento que nosotros estamos pasando por eso, estamos como concentrados diciendo qué nos dirán, qué nos dirán. Pero después pasa como 5 segundos, 10 segundos y ellos como que regresan a vuelta a sus vidas. Todos regresamos a lo nuestro, eso es lo que digo. Por eso nadie está poniendo atención a lo que tú hagas, lo que tú eres. Y tienes que tratar de salirte de esa mentalidad. Porque siempre pensamos por un segundo y regresamos por un segundo en cualquier cosa. Las noticias, por ejemplo, cuando hubo desastres y todo eso, por un momento estábamos atentos. Pero después que pasó 5 o 10 minutos vuelta, regresábamos a ¿qué tengo que hacer yo? ¿Y qué tengo que hacer? ¿En qué tengo que enfocarme más? ¿En qué tengo que tratar de concentrar? Porque siempre regresamos a nosotros, siempre, como decir yo, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Y mira, anda a la calle y trata de ver cómo es que mucha gente no siquiera pone atención a lo que tú haces. Tú vas a camina por la calle bien transitada y anda aplaudiendo, verás que mucha gente solo te va a ver por 1 minuto, 2 minutos, maybe, tal vez estoy exagerando, o sea, 10 segundos, 20 segundos, porque mucha gente solo te va a mirar por 2, 3, 4, 5 segundos, digamos, y después regresa a lo mismo, regresa a lo mismo. ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Yo. Por eso es que no tienes que buscar esa aprobación de nadie, tienes que tratar de hacer lo que tú quieres de hacer. Tienes que tratar de hacer las cosas que tú en verdad quieres hacer y no te dejes llevar de todo eso. El número 3, no escuches ni hagas lo que las otras personas dicen que hagas. Mucha gente te va a decir lo que ellos están haciendo está correcto y que todo lo que ellos hacen está bien. Pero habrá mucha gente que habrá lo mismo y tal vez la mayoría sabe que está haciendo bien, pero no quiere decir que por eso tienes que escuchar a todos. No trates de hacer todo lo que la mayoría hace, no trates de hacer todo lo que te dicen que hagas. Por ejemplo, yo cuando era joven, lo que yo hacía era, como dices, lo que todos querían que hagamos. Ir a la escuela, estudiar, trabajar, ir a la casa, trabajo a la casa. Un muchacho simplemente simple que todo el mundo quería supuestamente que yo quería que sea. Yo pensé que era una buena persona, una buena opción para seguir, pero después lo vi que no era eso lo que yo quería, que no era eso lo que yo pensaba que supuestamente debía ser. Y empezaba a quejarme de tantas cosas y me cansaba, pero después de eso empecé a hacer cosas que supuestamente no hacemos, hacer cosas diferentes, cosas nuevas, salir de todo ese miedo que yo tenía. Y empecé a hacer todo lo que mucha gente no quiere hacer, lo que tiene miedo de hacer. Las cosas que hacemos simplemente las hacemos es porque estamos atados a las creencias de nuestros padres y nosotros los escuchamos simplemente. Por eso es que nosotros nos salimos de esa mentalidad. Y por eso es lo que te digo, no trates de escuchar lo que ellos te digan, solamente busca lo que tú en verdad supuestamente tienes que hacer.
No empiezas a seguir lo que ellos te dicen. Si fuera que todo el mundo te amara, tú fueras el hombre o la mujer más feliz del mundo, ¿verdad? Todos tratamos de llenar eso que está adentro y pensando que nosotros todo lo que es material nos va a llenar, pero en verdad tenemos que buscar la felicidad desde de adentro para afuera, no lo contrario que siempre hacemos. Nosotros tratamos de buscar la felicidad todo de afuera, que se internalice. Cuando tú empiezas a decir las cosas por tu propia cuenta, cuando empiezas a hacer las cosas como tú debes en verdad hacer, vas a tener rechazo de muchas personas que no te van a querer como tú eres en verdad. Pero eso está bien, porque simplemente tú vas a sacar todo lo malo que tú pretendes ser, lo que tú en verdad no eres. Tú vas a ser más real, tú no vas a tratar de fingir cosas. Como hay momentos cuando tú te preguntas si sabes comer, digamos, una comida que nunca has comido, y si tú dices sí, siempre solo por satisfacer a la otra persona, entonces eso estás yendo contra de lo que tú en verdad quieres. Tienes que tratar de aceptar que habrá muchas personas que a quienes no les vas a caer bien, no les vas a gustar. Y eso no importa, porque el ser tú mismo vas a tener muchas personas que en verdad van a ser auténticas, que van a estar a tu lado, que te van a querer como tú eres, solo por ser tú, no porque pretendes ser alguien más. Cuando empiezas a hacer todo eso, tú vas a ser más magnético, tú vas a empezar a tener más personas, pero personas que en verdad te quieren a ti, como tú eres en verdad. Esto fue un poco más o menos de lo que yo quería hablarles en este video. Estas 3 cosas que yo quería que ustedes se internalicen por dentro y empiecen a ver cómo en verdad todos debemos empezar a actuar, porque el ser tú mismo te va a enriquecer, te va a llevar a diferentes lados. Tú vas a empezar a hacer muchas cosas. Por eso es que yo quiero que todos empiecen a salir de todo ese miedo que tenemos y empecemos a actuar ahora, a tratar de hacer cosas nuevas. Como en cada video que les estoy diciendo, traten de salir, traten de socializar más, traten de leer más, no se queden estancados. Y muchas gracias por todo, que está mucho frío aquí. Nos vemos, peace.